Disfrutarla, porque recuerde que ya vienen los meses de ¿qué? Marzo y abril, ¿verdad? Así que vamos a disfrutar esta frescura y vamos a leer, como dije, segunda de Timoteo 2, versículo número 13. Si lo tienen, por favor, léanlo conmigo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo leemos de nuevo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Habla esta porción, justamente habla de Dios, de la fidelidad de Dios. Dice la Escritura, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Nuestro tema para hoy es la fidelidad de Dios. Hoy estamos iniciando una nueva serie. Esta serie la he llamado Los Atributos de Dios. Vamos a estar hablando de los atributos de Dios. A propósito de este mes que celebramos la venida de Cristo, ciertamente no sabemos el día que Cristo nació. Y la verdad es que no es tan importante el día que Cristo nació, estamos de acuerdo. Hay un debate, ¿verdad? A veces, incluso entre algunos cristianos, si debemos celebrar o no la Navidad. Creo que lo importante es que celebramos que Él vino. Eso es lo importante. Él vino, y por cierto vino en cumplimiento a la palabra de Dios que ya se había anunciado. Es decir, en la venida de Cristo, el Padre revela su fidelidad. El Padre revela lo que Él había prometido. Es decir, muestra el cumplimiento fiel a su palabra, porque había anunciado a través de los profetas, y desde antes de los profetas, Dios había prometido la venida del Redentor. De tal manera que en la venida de Cristo vemos el cumplimiento de la promesa del Padre, vemos la fidelidad del Padre. Entonces estaremos hablando de los atributos de Dios, y nuestro tema para hoy es la fidelidad de Dios, que es uno de los atributos de nuestro Señor. Vamos a orar antes de entrar de lleno. Amado Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos bendigas para que podamos escuchar tu palabra, para que este siervo proclame tu palabra conforme a tu corazón. Y bendice a tu iglesia, Señor. Y bendice a los que están en la plataforma, conectados a través de la plataforma, para que puedan concentrarse también en la predicación. Y bendice a los que en los días futuros habrán de escuchar esta predicación de tu palabra. Ayúdanos a comprender, Señor, tu fidelidad y lo que eso implica también para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de los atributos de Dios, también en lugar del término atributo, se usa o se emplean también los términos como cualidades del carácter de Dios. Hay quienes hablan de las virtudes del carácter de Dios, o también las características de Dios. Y hay que decir que ha habido como un cierto debate entre teólogos y autores acerca de cuál es el término más apropiado. Y la verdad es que no hay un acuerdo, y creo que la falta de acuerdo se debe a que literalmente para nosotros es imposible describir el carácter de Dios. Es decir, nosotros, ¿cómo describimos el carácter de alguien que es infinito, de alguien que es eterno? Bueno, pero estaremos usando el término atributos para hablar justamente de las características de Dios, las cualidades de Dios como Padre, como Creador, como Redentor. Ahora bien, usted podría preguntarse, ¿y por qué debemos estudiar los atributos de Dios? ¿Para qué o por qué deberíamos y debemos de estudiarlos? Hay varias razones y quiero mencionar por lo menos dos. Primero, debemos estudiar los atributos de Dios para conocer el carácter de Dios.
debemos conocer más ampliamente el carácter de Dios. La voluntad de Dios al dársenos a conocer, es decir, al revelarse al ser humano. Cuando Dios se revela al ser humano, lo hace con el propósito de que nosotros lo conozcamos. Así que tenemos la Biblia donde Dios se nos revela, y es para que lo conozcamos más ampliamente. Por eso debemos estudiar los atributos de Dios. No es cosa menor el hecho de estudiar estos atributos. Por el otro lado, la otra razón, entre otras muchas, es que al conocer mejor a Dios, nos podemos relacionar mejor con Él. En otras palabras, debemos nosotros estudiar los atributos de Dios para relacionarnos mejor con Él. Pero también déjeme decirle que hay dos tipos de atributos, y los primeros son, en la teología se le llaman los atributos comunicables y los atributos incomunicables, es decir, aquellos que se nos comunican en este sentido. Por ejemplo, cuando hablamos de los atributos comunicables como la fidelidad, la santidad, la bondad, la justicia, la misericordia de Dios, entre otros, la idea de comunicables es que Dios es fiel, Dios es santo, Dios es bueno, pero le pide a su pueblo, le demanda a su pueblo que también su pueblo sea fiel, que también su pueblo sea santo, que también su pueblo practique la justicia. De ahí la idea de atributos comunicables, que son atributos que Dios tiene y que su iglesia también debe de tener. Luego, el segundo tipo de atributos son los atributos incomunicables. Son aquellos que solamente le pertenecen a Dios, como Dios es omnipotente, la omnipotencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios es todopoderoso. Nosotros no somos poderosos, ¿verdad? No somos omnipresentes tampoco. Dios es omnipresente, es decir, que se hace presente en todas partes. Nosotros no lo somos. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Nosotros sabemos cualquier cosa, ¿verdad?, frente a la omnisciencia de Dios. A eso se refiere los atributos incomunicables. Quiere decir que solamente Dios es, repito, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Solamente a Dios le corresponden esos atributos. Y estaremos hablando en la primera parte de los atributos de Dios sobre los atributos comunicables. Y ya después, ya que estemos más adentrados en el tema, hablaremos de los atributos incomunicables, como lo hemos ya planteado. Así que nuestro tema para hoy es la fidelidad de Dios. Y quiero mostrarles, de acuerdo a la Biblia, en qué consiste la fidelidad de Dios. Cuando en la teología se afirma la fidelidad de Dios, ¿a qué se refiere la Biblia? ¿A qué se refiere la teología cuando se habla de la fidelidad de Dios? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las bases bíblicas para ello? Pero también, ¿qué implicaciones hay para nosotros cuando hablamos de la fidelidad de Dios? Quiero leerles una definición de la fidelidad de Dios que la plantea uno de mis autores favoritos, A.W. Tozer. Dice de este modo: la fidelidad es eso en Dios que garantiza que Él nunca será o actuará de modo inconsecuente consigo mismo. Lo voy a leer de nuevo. La fidelidad es eso en Dios que garantiza que Él nunca será o actuará de un modo inconsecuente consigo mismo. Lo planteo de esta otra manera. La fidelidad de Dios es aquello que nos garantiza que Dios actuará en forma consecuente con lo que Él es. En otras palabras, Dios nunca cesará de ser lo que Él es y quién es. O también, dicho de otro modo, Él siempre es fiel a sí mismo. Déjeme decirlo de otra manera. Lo que Dios dice que es, lo es. ¿Ok? Lo que Dios dice que es, lo es. Y lo será.
Lo que Dios dice que hará, lo hace. Veremos que Dios cumple lo que dice. Si son promesas, Dios las cumple. Si son advertencias que cree, también las cumple. Cuando Dios advierte algo, lo cumple, esa es la realidad. Y cuando promete algo, cuando da alguna promesa de bendición, también lo cumple. Ahora, ¿cuáles son las evidencias bíblicas que tenemos que tomar en cuenta para hablar de la fidelidad de Dios? Como dije, y parafraseando a Tozer, entonces la fidelidad de Dios es aquello que nos garantiza o que garantiza que Él actuará de acuerdo a lo que Él es, a lo que dice, a lo que ha prometido. Eso es la fidelidad de Dios. Dios no actuará nunca en contra de lo que Él es. Él se mantiene fiel a su persona y a su palabra. Su persona es eterna, ¿verdad? Él es justo y será siempre justo. Él es fiel y será siempre fiel. Pero entonces nos ha revelado la palabra, y lo que Él dice que hará, lo que Él nos dice a través de la palabra que hará, lo hará. Eso es la fidelidad de Dios. Ahora bien, vean conmigo por favor algunos pasajes y busquen Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Les voy a pedir que todos lo busquen. Deuteronomio 7, 9. Si puede subrayarlo en su Biblia, hágalo. Téngalo a la vista. Deuteronomio 7, 9. Cuando estén listos digan amén. Dice la palabra de nuestro Dios, léanlo conmigo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué dice el texto? Entonces, Dios a Israel desde el principio le enseña y le dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Y luego, Dios fiel. Y luego, que guarda, ¿qué cosa? Aquí hay una palabra clave, el pacto. Hay una palabra clave, el pacto. Dios ha hecho un pacto con Israel, Dios ha hecho un pacto con su iglesia, y dice que Él guarda el pacto y la misericordia. Ojo, ¿a quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Esto es muy importante porque Dios condiciona también sus bendiciones, esa es la realidad. Dios condiciona sus bendiciones para su pueblo y dice que si guardamos sus mandamientos, Él lo hará y lo hará por 1000 generaciones. Pero vayan conmigo también al Salmo 89. Salmo 89, por favor, vayan conmigo a los versículos 1 al 9. Salmo 89, del 1 al 9. Salmo 89, del 1 al 9. Cuando lo tengan, por favor, léanlo conmigo. Dice la palabra de Dios: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria, ¿qué cosa? Tu fidelidad con mi boca. Pues dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Seguimos. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Seguimos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová,
y tu fidelidad te rodea. Ahí nada más, tu fidelidad, dice, te rodea. Dios está rodeado de fidelidad. Pero veamos otra parte de la escritura. Ya lo vimos hace un ratito y lo retomo ahora. Segunda de Timoteo 2:13. Dice segunda de Timoteo 2:13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto es muy importante. Dios es fiel, dice la palabra. Y aquí hay un dato importante. Dice Pablo: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y esto es muy importante, pero no quiere decir que nuestra infidelidad no puede traer consecuencias. No quiere decir, bueno, qué bueno que Dios es fiel aunque yo sea infiel. Pablo no está enfatizando Pablo no desea enfatizar la infidelidad de los seres humanos. Pablo está enfatizando la fidelidad de Dios. Y dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora bien, un pasaje más que quiero que vean es Santiago 1:17. Santiago 1:17, está después de Hebreos. Santiago 1:17, quiero que vean conmigo lo que la Biblia afirma en ese sentido también. Lo que quiero mostrarles es que a lo largo y ancho de la Biblia, la palabra nos afirma de manera contundente que Dios es fiel. Santiago 1:17, léanlo conmigo, dice de la manera siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios, dice la palabra, no hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, Dios no cambia. Dios es fiel a su carácter, Dios es fiel a su persona y Dios es fiel a su palabra. Ahora, déjenme mostrarles un ejemplo que la misma Biblia nos da muchos ejemplos, la Biblia, acerca de la fidelidad de Dios. Hubo un profeta llamado Oseas. Oseas, al parecer, vivió en el reino del sur, pero desarrolló su ministerio principalmente en el reino del norte. Oseas denunciaba los pecados del pueblo de Israel. ¿Cuáles eran los pecados del pueblo de Israel? Principalmente la idolatría. Y en la Biblia la idolatría Dios la equipara a la infidelidad conyugal. Y Dios, para mostrar a través del profeta, del ministerio del profeta Oseas, la fidelidad de Dios para con Israel, Dios le dio una orden al profeta, un tanto extraña. Ahora bien, déjeme decir lo siguiente, antes de decirles en qué consiste esta orden que Dios le da al profeta Oseas. Algunos dicen que esto que voy a decir fue literal, realmente ocurrió literalmente. Y otros autores dicen que fue más bien un acto simbólico. Bueno, no se ponen de acuerdo. Pero lo importante es la ilustración como tal. ¿En qué consiste la ilustración? Dice el profeta en los primeros 3 capítulos de Oseas que Dios le dijo a Oseas. Recuerde que esto tiene como objetivo ilustrar la infidelidad de Israel para con Jehová. Le dijo Dios al profeta: ve y cásate con una mujer prostituta. Porque Israel se había prostituido. La infidelidad, la idolatría de Israel es equiparada en la Biblia igual que a la prostitución, porque la relación entre Dios y su pueblo es una relación de pacto. En el matrimonio es una relación de pacto. Y Dios le dice al profeta: ve y cásate con una prostituta. Te vas a casar con ella, vas a tener hijos con ella. Pero después de un tiempo, es decir, tuvieron 1, 2, 3 hijos. Pero después de un tiempo, la mujer de Oseas, llamada Gomer, le fue infiel nuevamente al profeta.
Se regresó a prostituirse con sus amantes. Y Dios luego le dice al profeta: eso es lo que ha hecho el pueblo de Israel. Lo he amado, le fui fiel, pero él se fue con sus amantes, hablando de la idolatría del pueblo de Israel. Pero luego Dios le dice al profeta: ok, tu esposa se fue, te fue infiel, ve otra vez, ve por ella otra vez. Y dile a sus amantes que la dejen en paz. Y les dio dinero para que la dejaran en paz. Y le dijo: ahora vas a ser mi esposa nuevamente. No voy a tener relaciones contigo, pero vas a ser mi esposa. ¿Saben qué le está diciendo Dios a Israel? Primero, Dios le está diciendo a Israel: ustedes se han corrompido con toda su idolatría. Segundo, y esta es la parte medular del asunto, Dios le dice al profeta y al pueblo: yo soy fiel, yo les he amado. Así como el profeta fue fiel a su esposa, Dios le está diciendo al pueblo: yo he sido fiel a mi palabra, he sido fiel al pacto, no me he olvidado de mi pacto, dice Dios. Sin embargo, ustedes, Israel, se han corrompido. Es un tanto extraño este ejemplo y lo que Dios le pide al profeta. Independientemente de si esto ocurrió literalmente, como algunos dicen, o si no ocurrió literalmente, suponiendo que ocurrió literalmente, es algo un poco extraño, ¿verdad? Pero la idea es que el pueblo no tuviera ni la menor duda de lo que el profeta le estaba diciendo, o lo que Dios estaba diciéndole al profeta a través del profeta. Y Dios le dice: así soy fiel con mi pueblo. Lo siguiente entonces, ¿cuál es la esencia de la fidelidad de Dios? ¿Cuál es la esencia de la fidelidad de Dios? Y déjame mencionar 3 cosas que son como la parte central, la parte esencial de la fidelidad de Dios. Primero, Dios es fiel a su carácter. Dios es fiel a su persona. Por eso Pablo dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces Dios es fiel a su carácter. Dios no cambia a pesar de que los seres humanos hagamos lo que hagamos. Dios no se mueve en su esencia, o como algunos autores dirían, en su naturaleza. Esa es la primera parte o lo primero de la esencia del carácter de Dios. Lo segundo, Dios es fiel a su palabra. Dios, repito, es fiel a su palabra. Dice la Escritura, lo hemos leído en Deuteronomio 7:9. Voy a pedir que quien esté hablando por teléfono cuelgue ese teléfono. Cuelga, hijo, por favor. Cuelga tu teléfono, estamos en el culto. Perdón, pero estamos en el culto. Por favor. Aunque les llamen, no contesten. Imagínense contestar una llamada en el culto. Por favor. ¿Ok? Lo siento, pero cada vez que ocurra eso voy a tener que decirlo desde aquí si es necesario. Bien. Así tiene que ser. Si no, no nos tomamos a Dios en serio, ¿eh? Es como tomarse a Dios: estoy contigo, pero está bien, Dios, no pasa nada, ¿no? Si estás con una persona importante, ¿qué haces? Y te entra una llamada. Dices: no. Y si es del banco, menos. Pero uno tiene que respetar a Dios. Es importante eso. Así que lo tendré que hacer cada vez que sea necesario. Entonces, Dios es fiel a su carácter. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y déjeme mencionarle 2 cosas aquí. Es decir, cuando digo Dios es fiel a su palabra, es lo que Dios dice que hará. O dicho de otro modo, lo que en la antigüedad Dios dijo que haría, lo hizo. Lo que hoy Dios dice que hará, lo hará. Y una de las cosas que nos muestran la venida, es decir, una de las maneras en las que Dios muestra su fidelidad, es la venida de Cristo al mundo. Desde el Génesis, Dios prometió que vendría un redentor. Los profetas hablaron de un redentor. Anunciaron que vendría de una virgen. Dios dijo que vendría de la tribu de Judá. Y así como Dios lo dijo, así ocurrió efectivamente.
Así que Dios es fiel a su palabra. Lo que Dios dice que hará, lo hace. Si Dios dice que nos ama, Dios nos ama. Si Dios dice que está con nosotros, está con nosotros. Pero ¿qué creen, mis hermanos? También aquí, cuando hablamos de la fidelidad de la palabra de Dios, hay que decir, Dios es fiel también a sus advertencias. Cuando Él prometía o cuando Él advertía a su pueblo el castigo por la desobediencia, venía el castigo por la desobediencia. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Pero no debemos entonces pasar por alto que esas promesas o la palabra de Dios incluye promesas y advertencias. Uno de los problemas con las advertencias es que a veces no les hacemos caso. Incluso hay una Biblia que los editores le llaman la Biblia de las promesas. Y todas las promesas están subrayadas, ¿no? Y la gente encantada leyendo las promesas, ¿verdad? ¿Y las advertencias? ¿Y los mandamientos? Entonces, ese tipo de Biblias fomenta un cristianismo que yo le llamaría como pan tostado con mermelada, ¿no? A un niño usted le da el pan tostado con la mermelada y ¿qué se come? La mermelada. Entonces cuando decimos, un cristianismo, Biblia de promesas, y los mandamientos y las advertencias, es todo. Porque cuando dice, mira cuántas promesas tiene el Señor para mí. Sí, ve cuántos mandamientos tiene también para ti. Y ve cuántas advertencias en caso de desobediencia. Porque a veces pensamos que Dios, pero a veces pensamos que Dios es buena onda. A veces hay quienes piensan que Dios es bonachón. Hermanos, Dios no es tu cuate. Dios no es tu cuate. Dios no es tu brother. Dios es tu Señor y tu Salvador. Es Señor y Salvador. No nos codeamos con Él, no. Él, cuando dice que castiga el pecado, castiga el pecado. Y tenemos que escucharlo, porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Y la palabra son promesas y advertencias. Son promesas y mandamientos. Así que Dios es fiel, queridos hermanos. Quizá usted esté pasando por un momento crítico. Cuando usted ve en la palabra y dice que Dios le va a proveer, que Dios le va a sacar del problema, y usted dice, pero no veo cómo me pueda proveer, veo cómo me puede sacar de mis problemas. Eso es interesante, porque aunque no veamos, eso no limita el poder de Dios. Dios es infinitamente soberano, pero Dios también es fiel a sus obras. Dios es fiel a sus obras. Lea conmigo Génesis 8:22, por favor. Génesis 8:22. Léanlo conmigo para que veamos a qué me refiero cuando cuando afirmo, o cuando en la Biblia, a partir de la Biblia podemos afirmar que Dios es fiel a sus obras. Génesis 8:22. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Por favor, y vamos a leer juntos. Vean lo que dice el Señor. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esto Dios lo dijo hace miles de años. Y sigue ocurriendo, ¿verdad? Hay frío, hace calor, hay verano, hay invierno. Dios es fiel a sus obras. Dios ha dicho que nos cuidará, sí, ha dicho que nos cuidará. Se habla de una nueva cepa, ¿verdad? Del virus. Dios nos ha cuidado hasta hoy y Dios dice que nos va a seguir cuidando. Pero no quiere decir que usted
no debe tomar las medidas necesarias, ¿verdad? Proverbios dice que el imprudente pasa y recibe el daño, pero el prudente toma medidas, ¿verdad? Ahora, entonces Dios es fiel. Y retomo lo que dije al principio. La fidelidad es eso en Dios que garantiza que Él nunca será o actuará de un modo inconsecuente consigo mismo. Significa entonces que Dios siempre actúa en modo consecuente, en modo congruente con su palabra y con su carácter. A veces cuando estamos en problemas nos vemos tentados a pensar, ¿verdad? A veces nos vemos tentados a pensar que Dios es injusto. No, ya hablaremos en otro momento de la justicia de Dios, pero Dios no es injusto. Ahora bien, hablar entonces de la fidelidad de Dios, ¿qué representa para nosotros en términos prácticos? La fidelidad de Dios, como dije, la fidelidad como tal es un atributo comunicable. Quiere decir que tiene que ver con nosotros, que es un atributo que debemos nosotros también, una cualidad que tenemos que desarrollar. ¿Cuáles son algunas de las muchas bendiciones en relación a la fidelidad de Dios? Primero, como dije, podemos conocer más el carácter de Dios. Cuando nosotros entendemos la fidelidad de Dios, estamos entendiendo mejor su carácter, estamos entendiendo mejor cómo es Dios. Otra ventaja, otra bendición, es que al conocer la fidelidad de Dios, podemos confiar en sus promesas. Confíe en sus promesas, pero también hagamos caso de sus advertencias. Y no pensemos y no hagamos como los niños cuando les damos un pan tostado con mermelada. No hagamos de la fe una especie de buffet. No hagamos de la fe una especie de buffet donde seleccionamos lo que queremos. Podemos confiar en sus promesas. ¿Cuáles son las promesas que Dios nos ha dado en las Escrituras? Es verdad, hay promesas y debemos de confiar en ellas. Pero también conocerlo nos debe de llevar a pensar en las advertencias que Dios nos hace. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Esa es una advertencia. Si sembramos cosas buenas, tendremos cosas buenas. Si sembramos cosas malas, vamos a cosechar cosas malas. La fidelidad de Dios nos ayuda para que podamos mantener la confianza, particularmente en tiempos difíciles. Repito, la fidelidad de Dios nos ayuda para mantener la confianza en Él, particularmente en tiempos difíciles. Cualquiera que sea su definición de tiempo difícil. Si una persona dice, para mí tiempo difícil es que no tengo dinero. Otros dirán, es que mis hijos están enfermos, es que tengo problemas en mi trabajo. Cualquiera que sea el tiempo difícil, podemos confiar en Él. Un amigo y hermano de una iglesia de Guadalajara, que es capitán, piloto aviador, me explicó un concepto que me gustó mucho. Y él lo aplica para su fe. El concepto se llama vuelo por instrumentos. Volar por instrumentos, dice él, es que, él dice, si yo llevo el avión, voy volando. Si yo siento que voy muy alto o voy muy bajo, yo no debo de hacer caso a mis sentidos. Yo tengo que ver mis instrumentos. ¿Qué me indica mi tablero? Él dice, yo puedo sentir que voy de cabeza, pero yo no debo de hacerle caso a mis sentidos. Según eso, es una ley de la aviación. Es una regla para volar. Si yo no le hago caso a mis sentidos. Porque me decía él que tenemos en el oído algo así como un puntito, ¿verdad?, que se mueve dentro de un líquido. Y dice que cuando esa parte del oído
se desequilibra, es cuando nos mareamos, es cuando podemos sentir que nos vamos a caer. Y volar por instrumentos entonces es: no hago caso de lo que siento, de lo que veo. Decía él: yo puedo sentir que el avión lo llevo de cabeza, pero si los instrumentos me indican que yo voy bien, yo tengo que seguir los instrumentos. Y él dice que lo aplica para su fe también. Le dice: a veces yo puedo sentir que lo que Dios me pide que haga no tiene sentido, pero yo lo voy a obedecer en base a su palabra. A veces lo que Dios pide que hagamos, Dios te pide que tengas paz, que confíes en Él, que mantengas la confianza en los tiempos difíciles, porque si Él lo pide, en base a su fidelidad, nosotros tenemos que hacerle caso, aunque nuestros sentidos, nuestra razón o nuestras emociones nos indiquen otra cosa. Podemos mantener la confianza en Dios, particularmente en tiempos difíciles. Podemos y somos ayudados para no desviarnos del buen camino debido a sus advertencias. En una cultura tan placentera como la nuestra, hay quienes a veces dicen: es que no hay que hablar de advertencias porque eso daña. Hay tantas cosas que dañan y no hacemos tanto caso, ¿verdad? Hay tantas cosas que nos dañan. A veces pareciera que ni nos importan. Bueno, la Biblia habla de advertencias. Sus advertencias nos tienen que ayudar a mantenernos en el camino. Su fidelidad nos ayuda a mantener la esperanza para un futuro mejor. En eso consiste la fidelidad de Dios. ¿Tienes un problema hoy? ¿Tienes una dificultad? Dios en su gracia te dice que esto es temporal y que viene un futuro mejor. Su fidelidad nos ayuda a mantener la seguridad de la salvación. Cristo dice en Juan 10:27 en adelante: mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebata de la mano de mi Padre. El Padre y yo uno somos, dice Jesús. Así que su fidelidad nos lleva a la seguridad de la salvación. Que este es un tema que algunos dicen: no, ¿cómo es eso de que salvo una vez, salvo toda la vida? Yo he escuchado a predicadores de cierto renombre que afirman que eso no puede ser. Y yo le digo: amigo, te falta leer la Biblia. Te falta Biblia. Porque la palabra de Dios muchas veces nos rebasa. Bueno, siempre nos rebasa. Me refiero a que rompe nuestra lógica. La palabra de Dios no se sujeta a mi lógica, no se sujeta a la lógica de la ciencia o de las ciencias, no se sujeta a nuestro criterio, a nuestra cultura. El evangelio de Cristo, de hecho, es contracultural. Dios es fiel y debemos darle gracias a Dios por su fidelidad. Debemos alabarlo por su fidelidad. Debemos servirle por su fidelidad. Hay cantos, ¿verdad? Recuerda ese canto: tu fidelidad es grande. Grande es tu fidelidad. Dios es fiel. Pero también somos convocados a ser fieles a Dios. Somos convocados a ser fieles a Dios. Y los invito para que tengan en su mente siempre: Dios es fiel. Pero me llama a la fidelidad también. Por eso es un atributo comunicable. Cuando la Biblia nos habla de la omnipresencia de Dios, nunca nos dice la Biblia que debemos ser omnipresentes. Cuando se nos habla de la omnisciencia de Dios, nunca se nos manda que nosotros seamos omniscientes. No es algo para nosotros. Pero cuando la Biblia habla de la fidelidad de Dios, nos manda que nosotros seamos fieles. Y yo los convoco a la fidelidad, para que ese atributo comunicable de Dios
nosotros lo abracemos la fidelidad. Y diré finalmente que para que usted sea fiel a Dios, Dios le ha dado su espíritu. Usted no está solo en su intento de serle fiel a Dios. Si quisiéramos ser fieles a Dios por nuestra propia cuenta, simplemente sería una locura. Pero cuando queremos ser fieles y sabemos que Dios nos ha dado su espíritu, entonces debemos estar agradecidos con Dios, porque Él nos pide que seamos fieles, pero Él, como dije, por su espíritu nos capacita para que nos mantengamos fieles a su palabra. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Hay algo en lo que actualmente usted no está siendo fiel? ¿Habrá algo en lo que probablemente no estemos siendo fiel? Probablemente sí. Probablemente todos tenemos algo en lo que no estamos siendo fieles. Y quiero pedirles que hagamos dos cosas orando. Primero, agradecerle a Dios por su fidelidad. Dios le dijo a Israel un día: porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Israel, no han sido destruidos. Porque yo, Jehová, no cambio. Dios está diciéndole: si la destrucción o la no destrucción de ustedes, pueblo mío, es como si Dios le dijera a su Israel, dependiera de su fidelidad, dice Dios, ya los hubiera exterminado. Pero Él dice: pero yo, Jehová, no cambio, por eso no los he destruido. Dios no cambia y debemos darle gracias a Dios. Pero lo segundo que quiero que hagamos en la oración es que le pidamos a Dios que nos ayude a ser fieles. Fieles en todo, no en unas cuantas cosas. No nos conformemos con, bueno, no soy fiel, así fiel, no, porque a veces decimos, ¿verdad? Así, obediente, pues no. Bueno, Dios dice, fiel. Que no nos demos permisitos para hacer ciertas cosas. No, que no nos los demos, porque a veces caemos en esa trampa, ¿no? A veces caemos en esa trampa. Bueno, podemos decir, hay gente que hace cosas peores, ¿no? Miren, ahí está el Chapo Guzmán, miren, no, yo soy un ángel delante de él. No, Dios no te pide que te compares con nadie. Nuestro punto de referencia en todo caso es Jesucristo, nadie más, solo Jesucristo. Y vamos a pedirle al Señor, pídele al Señor: Padre, enséñame a ser fiel. Enséñame a ser fiel. Oremos. Padre bendito, gracias te damos por tu fidelidad. Gracias porque tu fidelidad nos da seguridad, nos da esperanza y nos garantiza el cumplimiento de tu palabra. Ayúdanos, Padre amado. Bendícenos para que seamos fieles a ti. Oh Señor, ayúdanos a reconocer que tú eres fiel. Siempre, Padre, a creer que tú eres fiel y que tienes el control de todo lo que ocurre. Que eres fiel a tus obras, Señor, y que el mundo está bajo tu cuidado a pesar de todo. Padre, pero también ayúdanos a ser fieles delante de ti en todo momento. Padre, perdona nuestra infidelidad. Perdónanos porque a veces, Señor, no hemos tomado en serio la fidelidad y nos hemos conformado con ser fiel en algunas cosas y nos hemos dado el permiso de no ser fieles en algunas otras. Ayúdanos para que seamos fieles a ti. Ayúdanos, Padre. Que los jóvenes, los adolescentes, los niños, los adultos, Padre, hombres y mujeres, seamos fieles. Ayúdanos a ser como tú eres fiel. Gracias te damos, Padre. Quiero pedirles que sigan orando. Si acaso hay alguna persona que hoy quiere reconciliarse con el Señor, puede hacerlo pidiéndole perdón al Señor.
¿Puede hacerlo? Y si gusta, hágalo a través de esta oración. Únase a esta oración si necesita reconciliarse con Dios, diciéndole de este modo: Padre bendito, reconozco que te he fallado, reconozco que no soy fiel a tu palabra, reconozco que he hecho muchas cosas malas. Te pido que me perdones, que tengas misericordia de mí y que me ayudes a buscarte y a conocerte. Que me ayudes, que me enseñes el camino de la fidelidad. Enséñame, Padre, enséñanos a todos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.